En mi tesis, que como muy bien ha dicho Carlos Rodríguez Brown, se llama Una aplicación de la teoría del ciclo económico desde la perspectiva de la escuela austríaca a la Gran Depresión, a la Gran Recesión, se divide en dos grandes bloques, quizá con un bloque intermedio muy cortito. El primer bloque es un bloque de teoría, donde mi propósito ha sido ha sido doble. Por un lado, tratar de incorporar a la teoría austríaca del ciclo económico, que es la teoría económica más rica que tenemos actualmente para explicar las fluctuaciones periódicas que padece el capitalismo y que se achacan erróneamente al capitalismo. Teoría del ciclo económico que fue desarrollada por Mises, por Hayek, por Maglub, por Haberler, por Lachmann y en nuestro país muy especialmente por el profesor Jesús Huerta de Soto, que además es mi director de tesis, con lo cual desde luego esta pata central que gira en torno a todo el documento, a toda la tesis, desde luego no podía faltar. Pero a este bloque central, que es la base de todo, he intentado añadirle dos cosas. Por un lado, las aportaciones de los teóricos de la liquidez, que no son una escuela formal de pensamiento, sino son autores sueltos que estaban dispersos por ahí y que en España, particularmente gracias a la labor de José Ignacio del Castillo, pues los empezamos a conocer. Innumerables, muchos son muy cercanos a la escuela austríaca, como Benjamin Anderson, Jacques Rueff o Charles Rist. Otros más desconocidos para el público, como Henry Ritterhausen o actualmente el profesor Antal Fekete. Como en breve comentaré, la aportación de estos teóricos no contradice en nada a la teoría austríaca del ciclo económico en lo fundamental, simplemente la enriquece al añadir una teoría mengeriana sobre el origen del dinero. Y por otro, también me propuse adaptar la teoría del ciclo económico dándole una jerga más financiera. Como sabemos, en la teoría austríaca del ciclo hablamos normalmente de un tipo de interés, el tipo de interés de mercado, hablamos de ahorro en general. Desde luego es un buen método porque lo fundamental lo explica con enorme precisión. De hecho, la crisis actual, tomando por ejemplo el libro del profesor Jesús Huerta de Soto, pues los pasos esquemáticos del íter de toda la crisis se puede ir siguiendo perfectamente paso a paso, pero bueno, como a la hora de analizar los acontecimientos, grandes partes de la sociedad, por ejemplo pues el sector financiero, etcétera, están mucho más acostumbrados a hablar un lenguaje que les es propio y que les es particular, con distintos tipos de interés, con distintos tipos de ahorro, etcétera. También mi intención era complementar la teoría austríaca desde esta perspectiva. Desde luego sería muy extenso comentar todas las conclusiones a las que he ido llegando. La mayoría ya están sobradamente contenidas pues en otros libros, y de nuevo repito el del profesor Huerta de Soto. Otras, desde luego, al surgir de la fusión con los teóricos de la liquidez o al dar una jerga más financiera, pues sí tienen algo más novedoso. Pero simplemente por dar las tres claves que yo creo que definen a la teoría del ciclo económico austríaca, complementada con la aportación de los teóricos de la liquidez y con la jerga financiera que he querido introducir, pues básicamente yo creo que la teoría del ciclo económico tiene tres pilares. El primero, tal como las pongo en la tesis, el primero es una teoría de la liquidez, donde la liquidez pasa a ser una categoría de la acción al nivel de la utilidad. Y la liquidez nos permite explicar, ya siguiendo al mismo Menger, que fue el primero en utilizar este término, cómo surgen los bienes económicos, cómo los bienes económicos se transforman en dinero, es decir, cómo surge el proceso de monetización y desmonetización de bienes económicos. Y así podemos llegar a algo que considero muy importante en el sistema económico. En la teoría económica se lo ha despreciado por entero, como es restituir el papel fundamental que juega el dinero como depósito de valor. Hoy, en la teoría económica dominante, el dinero es pura y simplemente un medio de cambio, y la función básica, esencial de depósito de valor como garante de la liquidez, no solo del individuo, no solo de cada empresa en particular, sino del sistema financiero y del sistema bancario, ha sido completamente abandonada. De hecho, gran parte de la teoría económica moderna se construye como un ataque a la función del dinero como depósito de valor, como un ataque al atesoramiento. Ya sea Keynes, ya sea Friedman, su gran obsesión, su gran
al fin y al cabo, explicación última de por qué acaecen los ciclos económicos se debe fundamentalmente al atesoramiento, a no entender la función individual y social que cumple el atesoramiento en nuestras sociedades. El atesoramiento, ya digo, garantiza la capacidad de adaptación de los agentes a un entorno cambiante, a un entorno dinámico. Y eso es fundamental en un sistema tan complejo y tan interrelacionado y tan específico, especializado en conocimiento como es un mercado libre. Entonces, desde un punto de vista individual, está claro que la liquidez permite a cada agente individual, es decir, contar con tesorería, permite a cada agente individual readaptarse rápidamente a los cambios en el mercado. Pero desde un punto de vista agregado, no se ha entendido muy bien cuál era el papel que juega esa liquidez, porque lo que se ha venido a sugerir es que cortocircuitaba la transformación de ahorro en inversión, cuando en realidad el propio atesoramiento es una forma particular de ahorro, una forma de ahorro muy líquido, que a lo que lleva es, como trato de explicar en la tesis, a que se trasladen los factores productivos a sectores económicos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.